Buenas noches, mi nombre es Angeli Villa y esta es la tarea número 4, la tarea número 1 del tema 4 que trata sobre el funcionamiento de los motores AC. En el primer ítem se pide explicar con sus propias palabras cuál es el principio de funcionamiento de los motores de inducción AC. De manera general, el funcionamiento del motor de inducción se resume en estos 4 pasos. En primer lugar, se conecta el estator a la red trifásica y se origina un campo giratorio de velocidad de sincronismo. En segundo lugar, los conductores del rotor ven un flujo variable puesto que el campo magnético está girando, por lo cual se induce en ellos una fuerza electromotriz, que es la Fm. En tercer lugar, si los conductores del rotor forman un circuito cerrado, se inducen corrientes retóricas. En el cuarto lugar, la interacción entre el campo magnético y las corrientes retóricas producen el par de fuerzas responsables del giro, por lo cual el rotor comienza a girar de una velocidad inferior a la del campo magnético. De una manera más simple, la corriente eléctrica suministrada al motor se utiliza para generar campos magnéticos tanto del rotor como del estator. Estos campos se empujan entre sí con el resultado de que en el rotor se experimenta un par y por consiguiente este gira. Si nos damos cuenta, el principio de funcionamiento coincide con el de los transformadores, en los cuales la corriente del secundario es la inducida. El rotor vendría siendo el secundario del transformador y en el cual se induce una fuerza electromotriz. Y si el circuito se cierra, se establece una intensidad. El motor de inducción se va a comportar como un transformador, en el cual el secundario va a ser el rotor y el primario va a ser el estator. Los motores, al generar un par de fuerzas electromagnéticas cuyo efecto para producir el giro depende de la distancia entre las fuerzas, que en este caso es el diámetro del rotor. El par se designa con la letra M y se denomina como F por D. F es la fuerza electromagnética en newtons y D es el diámetro del motor expresado en metros. Para un motor de inducción AC, explique y o determine primero a qué se denomina la velocidad sincrónica y cómo se calcula. La velocidad sincrónica es la velocidad de giro de onda por campo magnético que varía cuando se transfiere del estator al rotor. Ella se muestra como ns en la ecuación y sus unidades son revoluciones por minuto, que serían las RPM, y se calcula, su fórmula para calcularla es 60 por la frecuencia sobre P. El ns es la velocidad del campo giratorio, que es la velocidad de sincronismo de RPM. La F es la frecuencia en Hertz y P es el número de pares de polos que se encuentran en el devanado del estator. ¿Cuál es la velocidad del rotor y cómo se calcula? Como ya se sabe, los motores de inducción son asíncronos porque el rotor va a girar más despacio que el campo magnético del estator. Entonces, la diferencia porcentual entre ambas velocidades se llama deslizamiento y ella se obtiene mediante la ecuación que se muestra, donde S es el deslizamiento que está representado en porcentaje, por eso se multiplica por 100 en la fórmula. Ns es la velocidad de sincronismo y Nr es la velocidad del motor expresada en RPM. El valor de deslizamiento y la velocidad síncrona coinciden y podemos deducir que la velocidad del rotor, en la fórmula de deslizamiento, si realizamos el despeje, tenemos que Nr va a ser Ns, que es la velocidad de sincronismo, por 1 menos S, que ese es el deslizamiento. ¿Cuáles son las fórmulas que expresan la potencia mecánica de salida del motor y la potencia eléctrica de entrada? Como ya sabemos, el motor absorbe potencia activa eléctrica de la red y la convierte en potencia mecánica que en movimiento. Más sin embargo, se deja en el camino parte de la potencia que se transforma en calor, o sea, pérdidas.
En esta figura podemos observar un balance sobre la potencia del motor de inducción. El rendimiento sería la relación entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica. El rendimiento depende del punto de funcionamiento. El valor típico del punto nominal es el 80% y este disminuye al aumentar el deslizamiento y la sobrecarga del motor. En el estator encontramos las pérdidas. En el cobre del estator y las pérdidas en el hierro. Y en el rotor encontramos las pérdidas en el cobre del motor y las pérdidas mecánicas. Entonces, en el rotor representa la potencia mecánica útil del motor, que vendría siendo la potencia mecánica, y en la parte del estator la potencia eléctrica que se consume, que es la potencia eléctrica, y esta relación nos da el rendimiento. La ecuación que establece esta relación nos va a dar el rendimiento. En el tercer enunciado, en la figura anexa, identifica las principales partes o elementos que integran un motor de inducción AC. En primer lugar tenemos aquí está el 13.43, que es el retenedor, que son los que se utilizan para mantener los rodamientos en su lugar. Y tenemos el 11.10 y el 11, que son los platillos. Tenemos el 13.19, que es la arandela, que es la que se utiliza para sujetar las piezas y prevenir la corrosión. 7.30, que es uno más con rodamiento. 31 es esta parte, que la parte de la carcasa que vendría siendo el estator, es decir, la parte inmóvil, la parte estática del motor. El 41.10 es el platillo. 41.30 es rodamiento. El 51.30 es el ventilador, que es el sistema de enfriamiento. El 52 es la caperuza. 61.14 es la tapa caja de Bornes. El 66.50 es la regleta de Bornes, que está por aquí. Gracias.